Los astutos forjan su fortuna rápido dominando la mente, no el mercado. Te robaron oportunidades por ingenuo. El dinero obedece a la astucia helada, no al esfuerzo ciego. Quédate porque decodificarás las 6 leyes para un poder financiero inquebrantable. La vida jamás ha manifestado piedad alguna con aquellos que se sostienen en la ingenuidad, aquellos que eligen la vía de la transparencia sin defensa alguna. Este mundo no es un entorno limpio, ni mucho menos equitativo. Es, por definición, un vasto tablero de poder inmutable, donde cada movimiento no calibrado, cada decisión emocionalmente impulsada, conlleva una factura que supera ampliamente cualquier estimación inicial. Usted lo ha percibido en la médula de su existencia, lo ha experimentado. Un competidor más astuto, alguien cuya psique operaba con un temple indiscutiblemente más frío que la suya, se adjudicó la oportunidad que usted, equivocadamente, consideraba propia por derecho o por mérito. Un estratega más implacable prevaleció en la contienda económica, mientras usted, con una ceguera autoimpuesta, depositaba su confianza en la supuesta buena voluntad y los principios éticos de terceros. La necesidad imperiosa que ahora lo consume es singularmente precisa: dejar de fungir como un objeto de manipulación, erradicar la constante de ser el individuo que sistemáticamente incurre en la pérdida, dejar de ser percibido como una simple ficha dentro de un mecanismo que otros diseñaron y controlan sin que usted haya sido consciente de su propia invisibilidad estratégica. Busca, en esencia, abrir por completo el ciclo de su percepción y observar aquello que, por comodidad o por miedo, había preferido ignorar sistemáticamente. Es exactamente esto lo que la arquitectura estratégica de la psicología oscura y las leyes de poder le confieren: la peligrosa, pero necesaria, lucidez del individuo que ha comprendido que la ética blanda no es el recurso que asegura la victoria en el campo de batalla real, solo la astucia helada lo es. No estamos articulando una invitación a la monstruosidad, sino la entrega de un conocimiento superior, una guía para la identificación precisa de las vulnerabilidades ajenas, una instrucción fundamental para exponer las grietas del sistema antes de que éste lo destruya a usted, para dominar la totalidad del juego en lugar de ser irrevocablemente devorado por sus reglas no escritas. Este material que ahora consume no es entretenimiento pasivo, es la activación de un arma táctica, una herramienta forjada para ejecutar la transformación definitiva de su estado de vulnerabilidad en una invulnerabilidad absoluta. Serás, a partir de ahora, una entidad más calculada, más peligrosamente fría y, sobre todo, un oponente exponencialmente más difícil de doblegar. Todos los hombres, en su mayoría, persiguen la consecución de la riqueza con una obsesión que raya en la ingenuidad, pero casi ninguno de ellos ha logrado integrar la comprensión fundamental de cómo se manifiesta realmente. Creen, con una fe ciega, que la acumulación de capital se genera exclusivamente mediante el incremento del esfuerzo físico o la extensión de las horas de labor, pero los verdaderos astutos, los ingenieros del sistema, han decodificado que el dinero se obtiene primariamente a través de la distinción en la mentalidad. El capital no es movilizado por la cantidad de sudor invertido, sino por el grado de poder que se proyecta. Y ese poder, que es la verdadera palanca, no se adquiere por mero azar o suerte, sino únicamente por la precisión del cálculo. Quien posee la capacidad de dominar las corrientes emocionales de otros individuos, automáticamente domina sus decisiones de consumo y de inversión. Y el individuo que domina las decisiones colectivas, inevitablemente domina el flujo del dinero. No existe misterio alguno en esta ecuación. Los individuos que alcanzan la opulencia no son intrínsecamente más fuertes ni necesariamente más brillantes. Son, sin discusión, más fríos en su aproximación a la realidad. Mientras la gran masa se encuentra activamente buscando oportunidades en el exterior, ellos están dedicados a la forja y la creación de esas mismas oportunidades, diseñándolas desde la sombra. El arquitecto económico no persigue el dinero como un fin primario, busca implacablemente el control, porque es en el espacio donde el control se consolida, que el capital financiero fluye de manera natural, incesante, como una consecuencia lógica e ineludible. Los individuos de mentalidad débil sostienen la ilusión de que la riqueza es una gratificación, un premio otorgado por el esfuerzo honesto. Pero el hombre que opera bajo la luz maquiavélica comprende con claridad que el dinero no carga moralidad alguna, es una entidad neutral. El capital se dirige inexorablemente hacia la mente que demuestra la capacidad y la frialdad para utilizarlo de forma efectiva,
y no hacia aquel que, bajo sus propios términos, cree merecerlo por su sacrificio. La mayoría de los hombres cumplen jornadas de 8 horas diarias con una precisión metódica que, paradójicamente, solo genera beneficios cuantificables para terceros, para el verdadero dueño del sistema. Siguen rutinas que los convierten en entidades predecibles, fácilmente explotables. Maquiavelo ya había articulado esta verdad fundamental. La inmensa mayoría de la población no busca activamente la libertad, su deseo primordial es la seguridad percibida. Y el individuo que sabe cómo ofrecer esta seguridad, incluso sin la intención real de conceder la libertad genuina, se transforma de inmediato en una figura indispensable. Los hombres que alcanzan la riqueza de manera expedita no lo logran por una simple aceleración en la ejecución, sino por una claridad conceptual inquebrantable. Ellos tienen la visión de percibir lo que la masa se niega a contemplar, la verdad brutal de que la moralidad asociada al trabajo extenuante fue, en su origen, una narrativa inventada para asegurar una fuerza laboral constante y obediente. El modelo educativo convencional no está diseñado para instruir al individuo en las metodologías para la generación exponencial de capital, sino para mantenerlo en una distancia segura de él. El hombre astuto, el que ha iniciado la mutación, quiebra esa ilusión con un golpe de conciencia. Él comprende que el capital no es meramente un medio de intercambio, sino una poderosa herramienta para la ejecución del poder. Él no lo idolatra, lo usa con intención, lo manipula con frialdad. La velocidad intrínseca de su ascenso al éxito se encuentra directamente correlacionada con su nivel de desapego emocional. El individuo que alberga el temor paralizante de incurrir en la pérdida de capital nunca llegará a dominarlo por completo, puesto que el miedo opera como un confesor silencioso de su propia debilidad estructural. El maquiavélico conoce con certeza que la fortuna, esa entidad volátil, se alinea con aquellos que demuestran audacia calculada, jamás con los que se limitan a la prudencia pasiva. Él ha calibrado el momento exacto para asumir un riesgo controlado y también la táctica precisa para simular una misión inofensiva. Su mente entiende que la humildad, cuando es utilizada como estrategia, es infinitamente más lucrativa que la arrogancia impulsiva. En ocasiones, concede terreno de manera temporal, no por debilidad, sino con el propósito de observar y recolectar inteligencia. Aparenta una fragilidad calculada para poder medir con exactitud la fuerza estructural de su adversario. El dinero se somete al orden de la mente. No existen coincidencias en el tablero financiero, solo existen estrategias que la mayoría de los hombres no tienen la capacidad de discernir. Quien se enriquece de forma rápida no es aquel que ejecuta más acciones, sino aquel que actúa con la máxima precisión posible, eliminando todo vestigio de dispersión inútil. El astuto, en una acción de contraste fundamental, concentra la totalidad de su poderío, selecciona un único movimiento táctico, un solo golpe decisivo, y lo pule y perfecciona hasta que alcanza el estatus de una obra maestra. La fortuna, al igual que la esencia misma del poder, posee una cualidad simbólica que favorece a aquellos que saben cómo seducirla, pero con una combinación de audacia y control absoluto. Únicamente el individuo que logra mantener una calma imperturbable, incluso cuando la totalidad de su entorno se encuentra en llamas, es quien al final logra poseerla en su totalidad. Por esta razón irrefutable, el astuto no se deja arrastrar por la emocionalidad descontrolada de las fluctuaciones de los mercados ni por el frenesí de las modas financieras efímeras. Él se limita a observar la histeria colectiva, el pánico de la masa, con una sonrisa de superioridad. Él sabe con certeza que, cuando la mayoría se precipita de manera histérica hacia una dirección específica, el camino real que conduce a la ganancia se encuentra, sin excepción, en la dirección rigurosamente opuesta. Los arquitectos de la riqueza acelerada forjan su propia realidad económica con una mezcla peligrosamente efectiva de frialdad quirúrgica y deseo concentrado. Ellos han internalizado que las oportunidades no son eventos que simplemente llegan, sino que son estructuras que se fabrican meticulosamente. Cada movimiento ejecutado sobre el tablero económico conlleva un costo calibrado. Los hombres que actúan desde la ingenuidad pagan el costo en tiempo invertido. Los astutos, en cambio, pagan con el silencio. El silencio, para el estratega, no es una ausencia de sonido, es una herramienta que les concede la capacidad de escuchar aquello que los demás,
obnubilados por el ruido, son incapaces de oír. Les permite decodificar los miedos estructurales del mercado, los deseos que los hombres mantienen ocultos, y, lo más importante, las grietas que existen en la estructura de poder dominante. La totalidad de las grandes fortunas se edifica, sin excepción, sobre una debilidad inherente de un tercero. Aquel que logra identificar esa vulnerabilidad antes que la masa, domina el flujo completo del capital. Esto no es resultado de la suerte ciega, sino de una lectura superior y precisa de los patrones de comportamiento humano. El dinero ama la disciplina emocional inquebrantable, y es esta disciplina la que establece la división infranqueable entre el astuto y el resto. Se manifiesta en su capacidad de mantenerse absolutamente inmóvil, en el epicentro de la tormenta, mientras todos los demás se precipitan en la acción. Él no pierde energía en la búsqueda de la venganza, no se permite ofenderse por ataques menores, no se involucra en discusiones fútiles. Su único acto es observar, calcular con frialdad y esperar el momento oportuno. El tiempo, en sus manos, se transforma en un arma secreta y devastadora. Mientras la mayoría sucumbe a la desesperación por obtener resultados inmediatos y visibles, él se dedica a sembrar silenciosamente su influencia. El individuo que se enriquece de forma acelerada no lo logra porque descubrió un atajo invisible, sino porque ha internalizado que la riqueza es, ante todo, una guerra de percepciones proyectadas. El mundo corporativo y social es un vasto teatro en constante funcionamiento, y el dinero no es más que el aplauso que se otorga en ese escenario. Él ha comprendido que la mera apariencia de poder es un activo tan rentable como la posesión real de ese poder. Maquiavelo instruyó que, si la posibilidad de ser amado y temido a la vez se anula, es infinitamente preferible optar por ser temido. En el contexto del capital, esta sentencia se traduce en la necesidad de inspirar respeto absoluto, no la búsqueda de una simpatía superficial. Los hombres que alcanzan la riqueza de forma expedita no buscan caer bien, buscan volverse inevitables. Y esa condición de inevitabilidad se construye mediante una combinación precisa de resultados comprobados, un halo de misterio calculado y una precisión en la ejecución que no admite discusión. Jamás exhiben la totalidad de su conocimiento, jamás vocalizan la integridad de sus pensamientos. Su silencio estratégico vale más, opera con más peso, que la verborrea de 1000 oradores. El poder real no necesita gritar para ser escuchado, el poder auténtico siempre susurra. El hombre que aspira a la posesión de una riqueza exponencial debe, como primer paso, convertirse en el arquitecto estratégico de su propio ser. Él ha comprendido que el capital no tiene la capacidad intrínseca de cambiar la esencia de las personas, solo posee la capacidad de revelarla en su desnudez. La riqueza no es una condición física, es una construcción eminentemente psicológica. Los verdaderos ricos no se dedican a la venta de productos tangibles, venden emociones puras, no comercializan objetos, venden símbolos de estatus. Maquiavelo había comprendido con absoluta claridad que los hombres son infinitamente más fáciles de manipular a través de sus pasiones que por la vía de la razón fría. El dinero no se mueve por una lógica inmaculada, sino por la fuerza bruta de la emoción. El astuto ha internalizado esto. Se dedica a estudiar minuciosamente los miedos colectivos, las inseguridades estructurales y las aspiraciones de las grandes masas. Observa lo que todos anhelan ser, pero se sienten incapaces de alcanzar. Luego, les vende el reflejo destilado de ese deseo insatisfecho. El capital fluye con violencia hacia la mente que ha decodificado la existencia del hambre ajena. Por esta razón, el estratega jamás revela la integridad de su diseño. No expone su ambición porque sabe que el individuo que se muestra ansioso pierde, de facto, la autoridad. Domina el arte refinado de la calma simulada, ese silencio que logra confundir al adversario, y al mismo tiempo, atraerlo fatalmente. El hombre común se encuentra en una búsqueda constante de la aprobación social. Pero la historia demuestra que la honestidad, en su estado puro, rara vez logra erigir imperios financieros. En el juego despiadado del capital, el poder no reside en el que produce la mayor cantidad de bienes, sino en aquel que controla y regula el flujo del dinero. Un solo movimiento ejecutado con precisión psicológica puede generar una cantidad de riqueza superior a la que años de trabajo físico podrían lograr. Por esta razón, el astuto estudia la mente humana como un general de guerra estudia la posición del enemigo. Sabe que el miedo visceral es un recurso infinitamente más rentable que la esperanza ingenua, que el deseo de afiliación y pertenencia es más potente que la búsqueda individual de la libertad.
El dinero se somete dócilmente a las ilusiones de carácter colectivo, y el astuto, en lugar de oponerse inútilmente a ellas, las utiliza como herramientas. Cuando la mayoría sucumbe al temor paralizante, él se dedica a comprar. Cuando la mayoría se precipita en el deseo desenfrenado, él se dispone a vender. El individuo que logra internalizar la verdad de que el dinero es el hilo conductor que mueve el alma de la civilización moderna, comprende que el astuto no compite en la superficie visible. Trabaja metódicamente en la raíz del sistema, no intenta simplemente ganar dinero, sino que se dedica a la creación de los escenarios, los contextos diseñados, en los cuales el capital se ve forzado a llegar de manera inevitable. Los hombres que alcanzan la riqueza de forma expedita dominan, por encima de todo, la gestión de la percepción. No buscan activamente convencer a nadie, sino que se concentran en la sugestión intelectual. Logran que los terceros lleguen a la convicción de que actuar en función del interés del estratega fue una idea propia y original. El dinero, en manos del astuto, deja de ser un fin en sí mismo, se convierte en un lenguaje codificado. El secreto de la acumulación acelerada de riqueza no reside en la suerte fortuita, sino en la capacidad de lectura precisa y metódica del comportamiento humano. Los astutos no necesitan poseer la capacidad de predecir el futuro. Les basta con conocer la naturaleza inmutable del hombre, y eso les proporciona el conocimiento suficiente para anticiparlo con precisión. Saben que las emociones colectivas se repiten cíclicamente, que el miedo sistémico siempre retorna y que la ambición humana es una fuerza que nunca podrá ser saciada por completo. El astuto se dedica a la tarea de volverse indispensable. Nunca se ofrece de forma gratuita. Se posiciona estratégicamente para ser necesitado. Se encarga de proyectar la impresión calculada de que, en su ausencia, la totalidad de la estructura operativa colapsaría. El astuto comprende que la riqueza real no se fundamenta en la abundancia objetiva, sino en la percepción cuidadosamente diseñada de la escasez. Toda entidad que se percibe como valiosa lo es exclusivamente porque se siente escasa. Por esta razón, el arquitecto se dedica a la fabricación de la ilusión de la carencia. Lo que importa es que los demás se formen la convicción de que el acceso a lo que él posee es rigurosamente limitado. La escasez es la madre de todo deseo humano. Maquiavelo había entendido con lucidez que el poder verdadero nace del control de las expectativas. El individuo que logra definir qué es exactamente lo que los demás deben anhelar, automáticamente domina la totalidad de sus decisiones económicas. El astuto nunca se limita a ofrecer lo que es común. Él se concentra en la creación de una sensación profunda y visceral de que su producto, su idea, o su presencia es una oportunidad que se encuentra a punto de agotarse. Así, logra inducir a los demás a actuar bajo el impulso de la urgencia, paralizados por el temor de quedar excluidos de un beneficio. La urgencia es el arma predilecta del estratega de alto nivel. Él no se muestra desesperado por la necesidad de concretar un trato, porque ha interiorizado que el individuo que evidencia necesidad, pierde en ese instante toda su autoridad de negociación. La riqueza acelerada no es el resultado de la presión constante, sino de una atracción cuidadosamente gestionada. En un mundo que se encuentra hambriento de atención y recursos, el que proyecta la apariencia de no tener hambre se vuelve, paradójicamente, irresistible. La escasez se extiende al tiempo y a la atención del estratega. Los verdaderos arquitectos de la riqueza han comprendido que su propia presencia es una unidad monetaria de altísimo valor. Por esta razón, la dosifican con precisión. Nunca se encuentran disponibles de manera total. Responden con lentitud calculada, hablan únicamente lo estrictamente necesario, y hacen acto de presencia solo cuando el contexto ha sido dispuesto para engrandecer su figura. Cada ausencia en el juego aumenta su valor percibido. Cada silencio denso construye una capa más de misterio impenetrable. Cada palabra que articula es medida y se convierte en una joya de conocimiento. El que se muestra accesible y siempre disponible pierde irremisiblemente el poder. El que se convierte en un recurso escaso, se transforma en el objeto central del deseo colectivo. El maquiavélico no teme al poder. Lo estudia, lo descompone, lo usa como un químico usa el fuego. Sabe que si lo domina purifica, si lo teme destruye. El hombre astuto se mueve en los límites. Conoce las leyes, pero más aún, conoce las excepciones. Entiende que la justicia humana no es ciega, sino ciega solo para quienes no pueden pagarle los ojos. Por eso, mientras los demás confían en el sistema, él aprende a jugar con él. Donde otros ven reglas, él ve grietas. Donde otros ven límites, él encuentra rendijas. Y por esas rendijas pasa su fortuna. El hombre astuto sabe que la moral es la correa invisible con la que los poderosos mantienen quietas a las masas. Por eso no la destruye,
la usa, la alimenta cuando le conviene, la defiende cuando le da prestigio y la viola cuando nadie mira. Los ingenuos creen que el éxito debe ser honesto. El maquiavélico entiende que la honestidad es una herramienta estratégica, no un valor absoluto. La muestra cuando genera confianza, la oculta cuando estorba. Sabe que la pureza no abre puertas, las apariencias sí. Maquiavelo habría dicho que el príncipe debe parecer piadoso, justo y compasivo, aunque en su corazón sea otra cosa. Esa es la esencia de la eficacia, proyectar virtud mientras actúa con frialdad. En el juego del dinero, la reputación vale más que el oro. El astuto protege su imagen con la misma atención con que un guerrero protege su espada. Los débiles buscan demostrar pureza. Los fuertes buscan parecerla. La gente confía en quien encarna sus ideales, no en quien los explica. Así, el astuto adopta la máscara del ciudadano ejemplar mientras toma decisiones implacables detrás del telón. El hombre de dinero que avanza rápido es un actor paciente, no discute sobre ética, la actúa. Usa el lenguaje correcto, el gesto correcto, la emoción correcta. Les permite creer que comparten sus valores cuando solo comparten su utilidad. Es un artista de la persuasión y su escenario es la mente de los otros. El secreto no es engañar, sino guiar la percepción. Maquiavelo lo escribió con frialdad. Los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Nadie toca la verdad, solo ve su reflejo. Por eso el astuto fabrica espejos, crea narrativas, símbolos, frases que alimentan la confianza. Habla de propósito, de visión, de futuro, mientras sus verdaderas intenciones permanecen ocultas bajo capas de buena voluntad. La rapidez del ascenso económico depende de cuánto controle el relato de su propia moralidad. Si logra que los demás lo vean como virtuoso, puede moverse con impunidad. Nadie sospecha del hombre que inspira admiración. El astuto se convierte en ese espejo, el hombre que parece moral, pero triunfa sin límites visibles. Los débiles piensan que el dinero corrompe. Los fuertes saben que solo revela. Por eso el maquiavélico no teme al poder. Lo estudia, lo descompone, lo usa. Mientras los moralistas predican renuncia, él predica control. Porque no hay virtud en la pobreza voluntaria, ni dignidad en la impotencia económica. El astuto sabe que el mundo no premia a los inocentes, premia a los competentes. Por eso entrena su mente para resistir el juicio público. No se defiende, no explica, no se justifica. La clave de la riqueza acelerada, el hilo conductor que hemos tendido a lo largo de este manual, se encuentra en la frialdad emocional, no en la indiferencia total, sino en el control exacto, milimétrico, de la totalidad de sus respuestas interiores. Hemos decodificado las leyes de ingeniería fundamentales. 1. El esfuerzo no es más que una narrativa funcional, la riqueza es hija directa del cálculo superior. 2. La dominación de las emociones ajenas se logra a través del desapego inquebrantable, el dinero obedece a la mente que no lo idolatra. 3. Su verdadero activo no es el capital, es el silencio estratégico, la moneda de la invisibilidad con la que se paga el ascenso. 4. La imagen de poder es una arquitectura, y su valor se mide en la necesidad que logra provocar en los demás. 5. Se debe gobernar a través de la escasez fabricada, volviendo su presencia y su recurso un objeto irresistiblemente magnético. 6. La moralidad es solo una herramienta, la utilería que se viste y se quita según la conveniencia estratégica. La metamorfosis ha iniciado. Usted ya no podrá volver a ver el mundo con la ceguera cómoda de la ingenuidad. Ahora debe entender la verdad incómoda del camino que ha decidido recorrer. El ascenso al poder, a esta lucidez quirúrgica, exige un costo que la mayoría no está dispuesta a pagar, y ese costo se llama soledad. El hombre que opera bajo la luz de Maquiavelo no busca la compañía de la masa, ni la comprensión de los mediocres. El poder, por su naturaleza, repele la simpatía y solo atrae el respeto forzado. Debe renunciar a la cálida pero paralizante necesidad de ser querido. El mundo ya no es un lugar que le sucede. El mundo es un tablero que usted controla con el rigor de un ingeniero y la frialdad de un científico. Su rapidez para ascender no será un acto económico, sino una mutación interna, la capacidad inquebrantable de pensar sin la interferencia de la emoción, de actuar sin la carga de la duda y de hablar únicamente cuando sus palabras sean sentencias irrefutables. La fortuna no es una recompensa para los buenos. Es un premio exclusivo para los audaces que no esperan un turno, sino que lo toman por la fuerza de su intelecto. No busque convencer con argumentos. Busque marcar con precisión. La autoridad no se impone con el volumen del grito, sino con la densidad de la palabra. Hable poco, pero cuando finalmente hable, que cada frase suya se convierta en una verdad recordada, no en un punto de discusión. Ese día, todo lo que emane de usted valdrá exponencialmente más, porque su presencia será sinónimo de precisión, su nombre será sinónimo de poder y su silencio,
de una sentencia inquebrantable. Si este mensaje no le asusta, sino que enciende la maquinaria interna de su ambición, acceda al manifiesto exclusivo ahora en pantalla.